Hoy celebramos la conversión del apóstol de los gentiles, así es, de San Pablo el apóstol. Y es que nosotros somos fruto de su evangelización y nosotros dentro de la Iglesia Católica lo debemos venerar como una figura importante del catolicismo. Y es que hay muchos frutos producto de la conversión de San Pablo, pero hoy vengo a hablarles en una pequeña catequesis de de qué frutos o qué enseñanza podemos sacar sobre la conversión del apóstol de los gentiles, que es una de las fiestas dentro de la Iglesia Católica de santos que más me apasionan a mí. Y es que recordemos que Pablo o Saulo perseguía a los cristianos, era judío, era perseguidor de los cristianos, y él pensaba que al perseguir a los cristianos estaba haciendo la voluntad de Dios. Primer punto. Y aquí podemos sacar una enseñanza muy grande, y es que a veces pensamos que lo que estamos haciendo va de acuerdo a los planes de Dios y no es así. Y eso puede aplicarse para acciones en la vida cotidiana, así como para la vida espiritual. 2. Se dice que Pablo iba desde la ciudad donde se encontraba hacia un pueblo que se llamaba Damasco a perseguir a cristianos, es decir, a continuar con esa tarea que se le había encomendado e inclusive tenía permiso. Lo señala en la Sagrada Escritura, nos lo dice Jorge. Cuando iba de camino a Damasco, sucede que escucha una voz y ve una gran luz blanca que lo tumba del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Segunda enseñanza, a veces el Señor también nos tiene que tumbar, no del caballo. Bueno, técnicamente algunos sí los va a tener que tumbar del caballo porque están sobre un caballo. Pero a veces nos tumba de la propia vida que llevamos y nos pregunta: ¿por qué nos persigues? ¿Por qué me persigues? Y tenemos que tener cuidado aquí porque podemos contestarle como Pablo: ¿quién eres, Señor? No te persigo. Es decir, hacernos ajenos a la voz de Dios cuando Él nos está hablando directamente a nosotros. Entonces, Cristo se les manifiesta como se nos va a manifestar a cada uno de nosotros, o como tal vez ya se le ha manifestado a ustedes. Y nos dice: soy yo, Cristo, al que tú persigues. Y ciertamente Pablo no perseguía a Cristo, porque ni siquiera lo conocía, era judío. Pero entonces, ¿cómo Cristo le dice que me persigues a mí? Y es que aquí viene un pasaje de la Biblia muy importante, una enseñanza de Cristo. Dice: todo lo que hagas con los más pequeños de mis hermanos, lo haces conmigo. Como decimos de Teresa, dar de comer, dar de beber, visitar a los enfermos, visitar en las cárceles, a consolar, todas estas cosas. Pablo no hacía ninguna de estas cosas, entonces la maldad se la hacía directamente a Dios. Y a veces nos sucede igual. Nosotros podemos decir, cuando Dios nos pregunte: ¿por qué me persigues? Y podemos decirle: no, si yo a ti no te he hecho nada, ni siquiera te conozco. Pero lo que pasa es que el Señor se manifiesta a nosotros a través de los hermanos, aunque hay hermanos muy difíciles de amar, pero es así. Vamos para la tercera enseñanza de esta pequeña catequesis sobre la conversión de San Pablo, que, como les dije, a mí me fascina. Saulo, inmediatamente que el Señor le revela su gloria, porque dice que se abrieron los cielos y Saulo vio al Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre, con su costado abierto, de donde brota la misericordia de la cual nos habla sobre Santa Faustina Kowalska. ¿Y qué hace San Pablo? Dice que pierde la vista. Y claro, la pierde físicamente, pero también tiene un significado ampliamente espiritual que acabamos de hacerlo bien breve. ¿Y por qué pierde la vista? Pierde la vista porque la noción de lo que él tenía como verdad fue removida por Cristo. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Cuando conocemos a Cristo perdemos la visión, no la física. Pablo perdió la física, se le pusieron 2 escamas de pescado como en los ojos, pero nosotros perdemos la visión espiritual, la visión de la razón. Y es porque lo que concebíamos como verdad ya no existe. Cristo hizo cosas nuevas. Y por eso él pierde la visión. Y nos sigue contando el relato que dice que llegó a Damasco, sí, pero con ayuda de los que iban con él.
Entonces dice que el Espíritu Santo inspiró a un hombre santo de allá, de ese pueblo, para que fuera y le removiera las escamas de pescado, es decir, la ceguera espiritual. Y aquí entra algo muy importante, y es que el acompañamiento espiritual que tenemos que tener unos para con los otros para podernos quitar la ceguera espiritual, muchas veces radica en la corrección mutua y fraterna de las faltas que nosotros hacemos, que se empieza directamente en la familia. Y también en la comunidad y también en la iglesia con los confesores. Por eso no debemos cambiar de confesores así nada más, porque el confesor que ya tenemos como base sabe muy bien el problema que estamos lidiando desde hace mucho tiempo. Vamos a seguir en esta pequeña catequesis. ¿Qué pasa? Dice que a San Pablo se le cayeron las escamas y de una vez él empieza su ministerio. Es decir, que cuando él recuperó la vista, empezó a ver las cosas de la manera en que Cristo se le estaba mostrando. Igual nosotros a veces perdemos la vista de la razón, de la percepción, cuando conocemos que Cristo tiene otra perspectiva para nosotros. Y aquí es donde corremos el riesgo de quedarnos en ese mismo lugar. San Pablo nos enseña que no se queda en ese mismo lugar, sino que él va, corrige, se arrepiente y es testigo de su arrepentimiento. Inclusive las Sagradas Escrituras nos cuentan que cuando Pablo predicaba entre los cristianos de aquella época se decía, ¿no era este el que perseguía a los cristianos? Entonces le tenían un poquito de miedo. Bastó entonces que San Pablo se hiciera conocer y se hiciera más, cada vez más amigo de Cristo para que los cristianos confiaran en él. Nosotros, por en cambio, basta hacernos más semejante a Cristo. Claro, con altas y bajas porque no somos perfectos. Y vamos entonces a contagiar a los hermanos de la verdadera verdad de Cristo. Y obviamente en el proceso de la conversión hay altas y bajas, hay batallas ganadas y hay batallas perdidas, pero la guerra es hasta el final. Y el propósito de esta guerra espiritual contra el mal es ganarnos el cielo. Así que espero que sean ganadores como lo hizo San Pablo, que al final se reunió con todos aquellos mártires cristianos en el cielo, porque él se arrepintió, se convirtió y predicó el Evangelio a tal punto que cuando compareció ante el rey, tienen que leer la historia de San Pablo, cuando apareció ante el rey, para que tengan la curiosidad y busquen qué rey compareció San Pablo, no aceptó el juicio, sino que él dijo, yo no quiero ningún juicio acá, yo quiero que me lleven. Yo soy ciudadano romano, llévenme entonces allá, a Roma, que me haga el juicio allá en delante del emperador. Pero con un objetivo, él no iba a lucirse, él no iba a ganar pantalla allá, porque era ciudadano romano y porque era intelectual y todo lo demás, no. Él iba con el propósito de que en la misma cuna de la opresión contra los cristianos, él dar testimonio de Cristo, él dar testimonio de nuestro Señor frente al emperador, valga la redundancia, que vamos a cambiar la palabra, que comandaba, no que el emperador que imperaba, no, el emperador que comandaba el imperio romano, que tenía en ese momento la ocupación de esa región donde vivía nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya encantado esta catequesis y por supuesto no se olviden de compartir el mensaje y de practicar este hermoso mensaje que nos trae la conversión de San Pablo. Obviamente es más amplia, pero por cuestiones de tiempo y cuestiones de practicidad la he hecho pequeñita. Así que deja tu like, suscríbete al canal y ya sabes, acompáñame en este discernimiento del camino de Cristo, que lo hacemos los que somos imperfectos y sabemos que Cristo es perfecto. Y queremos en esa imperfección seguirlo para ganar esa perfección de la que Él nos habla, ese amor del que Él nos habla, esa fe del que Él nos habla. Paz y bien a todos y la bendición de Papá Trinidad, Mamá María y el Espíritu Santo les acompañe a todos. Salve María.